Gracias, hermanos, por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera, tu canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Corazón de Jesús, universo de todas las virtudes, os consagro toda mi vida y todo mi ser. Desde el día de mi santo bautismo, toda mi vida os pertenece. En el corazón inmaculado de María os consagro hoy y para siempre mi voluntad, entendimiento, inteligencia, memoria e imaginación. Todo lo que acontece en mi vida, en el tiempo y en la eternidad, en una palabra, todo mi ser. Guardadme en tu sagrado costado. Amén. Señor, haz que sea toda tuya y que esté siempre, siempre contigo y que jamás me separe de ti. Pero mientras yo esté contigo, no permitas que yo sea aguijón que te amargue, que te dé fastidio, que te dé disgustos, sino puntual que esté en ti para sostenerte cuando estás cansado y oprimido, que te consuele cuando estés fastidiado de las otras criaturas. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí y seamos uno solo. Versículo del Evangelio. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43, del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlos y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espacio para meditar. El texto del Evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba Mateo 21, 23 al 46. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Mateo 21, 23. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan Bautista era del cielo o de la tierra. Cuenta la parábola de 2 hijos y cuenta la parábola de la viña, que es el Evangelio de hoy. Mateo 21, 23, 40, la parábola de la viña. Jesús empieza así, escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La parábola es un bonito resumen de la historia de Israel sacado del profeta Isaías 5 del 1 al 7.
Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos, Mateo 21:23, y a los fariseos 21:45. Da una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad, Mateo 21:23. Por medio de esta parábola, Jesús aclara varias cosas sobre el origen de su autoridad. Es el hijo, el heredero. Denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, esto es, de los sacerdotes y ancianos que no cuidan del pueblo de Dios, y defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por los sacerdotes y ancianos. También desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo porque no quieren perder la fuente de renta que consiguieron acumular para sí a lo largo de los siglos. Mateo 21:41. La sentencia dada por ellos mismos. Al final de la parábola, Jesús pregunta: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos no se dieron cuenta de que la parábola estaba hablando de ellos mismos. Por esto, por la respuesta dada, decretaron su propia condena. Dícenle: a esos miserables les darán una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús usa ese mismo método. Lleva a la persona a que diga la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta de que se está condenando a sí misma. Por ejemplo, en el caso del fariseo que condena a la mujer considerándola una pecadora, Lucas 7:42-43, y en el caso de la parábola de los dos hijos, Mateo 21 del 28 al 32, Mateo 21 del 42 al 46. La sentencia dada por ellos mismos es confirmada por su mismo comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y los fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Por el contrario, mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Rechazaron la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían a la gente. Los varios grupos de poder en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de hoy aparecen algunos de los grupos que en aquel tiempo ejercían el poder sobre el pueblo: sacerdotes, ancianos y fariseos. Sigue aquí una breve información sobre el poder de cada uno de estos grupos y de otros. Sacerdotes eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido o nominado entre las 3 o 4 familias aristócratas que tenían más poder y más riqueza. Ancianos o jefes del pueblo. Eran los líderes locales de las diversas aldeas y ciudades. Su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. Saduceos. Eran la élite aristocrática de la sociedad. Muchos de ellos eran ricos comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran conservadores. No aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos, como por ejemplo la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. Fariseo significa separado. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de pureza, la gente llegara a ser puro, separado y santo como lo exigía la ley y la tradición. Por causa del testimonio ejemplar de su vida dentro de las normas de la época, ellos tenían un liderazgo moral muy grande en las aldeas de Galilea. Escribas o doctores de la ley. Eran los encargados de la enseñanza, dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea, algunos estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. Confronta tu vida. ¿Te has sentido alguna vez controlado, controlada indebidamente en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Como la de Jesús? Si hoy Jesús volviera y contara la misma parábola, si Jesús hoy volviera y contara la misma parábola, ¿cómo reaccionaría yo? Propósito del día. Acepto la propuesta de Jesús de seguirle tomando mi cruz y amando al prójimo y a Dios como Él nos ama. Oración final.
Jesús mío, bien mío, oh, cómo quiero recibir en mí todo el amor que tu fiat divino tuvo al crear el cielo tachonado de estrellas, para poder tener yo todo ese mismo amor hacia el fiat divino, e invistiendo todas las estrellas con mi amor, a fin de que todas digan junto conmigo, te amo, y venga pronto tu reino a la tierra. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.